salud del hermano pastor reverendo Fernando Benz, quien fue pastor de la iglesia huerleñana, que supimos esta mañana que está muy enfermo en el hospital, parte de la hermandad pastoral que fue durante mucho tiempo. También oramos por una amiga de nuestro hermano Juan Seda, y por la familia, ¿verdad?, ante la pérdida de esa persona. Oramos por los hermanos y hermanas de nuestra iglesia que siguen en recuperación de su salud. Presentamos nuestras vidas ante el Señor. Señor, levantamos en esta hora un clamor a ti, Señor, que estás tan cerca, que hasta sentimos que te podemos tocar. Que tu presencia es tan cierta como el aire que respiramos. Que tu presencia, Señor, es real en nuestra vida. Por eso, Señor, levantamos este clamor a ti, oh Dios. Tú que estás tan cerca como para escucharnos, Señor amado, pero tú también que trasciendes todas las cosas, los conflictos, los problemas. Que tu mirada, Señor, está por encima del tiempo y de la historia. Te pedimos en esta hora, Señor amado, clamamos en esta hora que tengas misericordia de nosotros. Traemos ante ti nuestra vida, Señor, y nuestras necesidades, nuestras peticiones que ya tú conoces, Señor, nuestro corazón cargado, nuestra mente, Señor, confundida. En fin, traemos nuestras preocupaciones ante ti, Señor amado, sabiendo que tú eres todo amor, todo misericordia, sabiendo, Señor amado, que sabes dar cosas buenas a tus hijos y a tus hijas, sabiendo que conforme a la multiforme gracia tuya, Señor amado, operas y obras en medio de nuestra vida y de nuestro ser. Por eso, Señor, traemos nuestra vida en la certeza y la confianza de que tú nos amas, de que tú nos escuchas, de que tú nos recibes tal y cual somos, de que tú has visto, Señor, y conoces de lo que necesitamos, y que tú, Señor, en el tiempo, y que tú en tu misericordia, Señor, y en tu voluntad, sabemos que has de obrar bien y para bien en nuestra vida. Sabemos, Señor, que has de responder y traer a nosotros y nosotras aquellos, Señor, que anhelamos y aquellos que necesitamos. Te imploramos también que en medio de la crisis nos ayudes a mantener nuestra mirada puesta en ti. Te imploramos que en medio del conflicto mantengas y guardes nuestro corazón y guardes nuestro pensamiento, Señor. Te imploramos que en medio del día difícil, Señor amado, mantengas viva la fe y la esperanza, y que sepamos, Señor amado, como el apóstol Pablo afirmó, que podremos estar derribados por momentos, pero no estamos destruidos, porque tú eres la fuerza que alimenta nuestra esperanza, porque eres la fuerza que alimenta la vida en nosotros, Dios, y que podamos sentir también en este día que tú, Señor amado, estás con nosotros. Señor, te lo pedimos y lo presentamos todo en la confianza que nos da tu Hijo Jesucristo, Señor de la iglesia, de nuestra vida y de la historia. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Regresamos en la paz del Señor. La lectura de la palabra se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 19 al 23. Capítulo
Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 19 al 23. Nuestra hermana Mili hará la lectura de la palabra y tendrá a su vez también la oración de iluminación. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por este culto maravilloso. Gracias, Señor, porque es hermoso reunirnos con los hermanos, sentir el amor tuyo y tu presencia. Y en este momento, Padre Santo, te presentamos a nuestro pastor para que tú lo uses, Señor, como siempre lo haces. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a tener nuestros corazones, nuestra mente y el espíritu dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, por él. Bendícelo, úngelo con tu Espíritu Santo. Estamos aquí para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a estar en pie para cantar el himno tema, que es el último domingo ya del mes. Ustedes lo han cantado con tanta belleza y entusiasmo. Así que ahora, con todo pulmón, con todo corazón, con todo regocijo, porque damos gracias al Señor por la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya.
hoy en el salón de los adultos en el primer nivel. Así que en este momento los niños están impulsados para pasar a sus actividades y nosotros recibimos al reverendo Carlos Medrón en la proclamación de la palabra de la mañana de hoy. Aleluya. Con el corazón y la mente despierta y dispuesta a escuchar y recibir la palabra del Señor. Descubrí cuando era niño, mientras jugaba con otros niños, y de esa creatividad que tiene la niñez cuando juega, había en la casa una alfombra de área que estaba en el centro de la sala de la casa. Y en medio del juego se nos ocurrió ¿qué se sentiría estar enrollado dentro de la alfombra? Yo acepté ser voluntario y como se enrolla un burrito, me acosté así en la esquina de la alfombra y con mucho entusiasmo mis amigos y mis amigas me empujaron y la alfombra me enrolló completamente. Empecé a sudar frío, empecé a temblar, empecé a llorar y luego empecé a gritar. Y me di cuenta ese día que yo era claustrofóbico y que la sensación de estar encerrado en algún lugar me llenaba de espanto y me llenaba de miedo. Después eso se me quitó y otro día le voy a explicar cómo se me quitó. Pero el miedo es una cosa terrible. Y la forma en que esa sensación se apodera de la mente, se apodera del corazón y de la vida, es terrible. Sobre todo la forma en que el miedo actúa en el pensamiento y lo que nos hace sentir frente a ciertas cosas y lo que nos hace sentir frente a ciertos momentos. Ciertamente el miedo es poderoso. La manera en que detiene nuestra vida y la manera en que detiene nuestro pensamiento acerca de las posibilidades del futuro. Porque si hay algo que hace el miedo es que nos congela en el tiempo o nos congela frente a aquello que nosotros esperamos o nos congela frente a las posibilidades de poder ver un momento en el futuro distinto, una opción diferente para nuestra vida. Y el miedo en ese sentido es una fuerza paralizante que en ocasiones ahoga nuestra esperanza y que en ocasiones limita nuestras posibilidades de poder descubrir y de poder ver. Eduardo Galeano, escritor insigne uruguayo, escribió una cosita tan extraordinaria sobre el miedo. Yo quiero que usted escuche esto, porque esta persona tiene una mente privilegiada, un corazón que le da la posibilidad de poder ver cosas y ponerle en palabras que hacen tanto sentido. Y le tituló a ese escrito cortito, El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados.
La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas y las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Sabía que esa le iba a gustar. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Eduardo Galeano. El miedo no solamente tiene efecto sobre nuestra vida, nuestras fobias personales, sino que el miedo también tiene efecto sobre nuestra vida colectiva. Y hay quienes se benefician del miedo y se benefician de que las poblaciones y de los pueblos estén llenos de miedos y de temores. Capitalizan del miedo y de las inseguridades de las personas. Capitalizan de ese sentido y esa falta de certeza con la que nosotros usualmente, generalmente vivimos. Y Henry Nouwen, un reconocido escritor sobre el tema de la espiritualidad, escribe también algo interesante sobre eso que dice: el miedo es una de las armas más eficaces en manos de los que intentan controlarnos. Mientras logren mantenernos bajo la ley del temor, se nos puede obligar a actuar, a hablar e incluso a pensar como esclavos. Cierro la cita. Michael Moore hizo una película hace unos años atrás, un documental que se titula Psycho, donde hace una serie de entrevistas a personas en los Estados Unidos y a personas en otros países en Europa y finalmente a personas en Cuba sobre los asuntos de los servicios médicos y cómo es que en otros lugares ha funcionado sistemas que en los Estados Unidos, de donde es Michael Moore, no ha funcionado y hay 50 millones de personas, se estima, que no tienen servicio médico, que no tienen plan médico para poder atender su salud. Pero dentro de ese documental hay una entrevista que Michael Moore hace que es bien interesante, conversando con médicos y personas en Francia y en otros países, hablando sobre el sistema de salud que ellos tienen y su eficacia. Y hay una persona que está dialogando sobre el tema de la democracia y le dice algo interesante a Michael Moore. Le dice: la diferencia de algunos países en Europa con los Estados Unidos es que en algunos países de Europa el gobierno le tiene miedo al pueblo, porque sabe que si el gobierno no responde de manera eficaz a las necesidades del pueblo, el pueblo se levanta, protesta pacíficamente, civilmente por las calles y deja saber su idea y su sentir sobre la injusticia que entiende que el gobierno está cometiendo. Y le dice: la diferencia es que en Estados Unidos el pueblo le tiene miedo al gobierno y por eso no se han logrado posiblemente todos los alcances y los avances que el pueblo ha podido obtener. Y yo creo que nosotros también estamos en esa línea, que me parece que a veces le tenemos miedo al gobierno, ¿verdad? Y no actuamos quizás de la manera que pudiéramos actuar en algunos asuntos vitales de nuestra vida como pueblo. Así que el miedo es una cosa terrible que sirve hasta para podernos controlar el pensamiento y el sentir de la gente y de alguna manera poder capitalizar y lograr asuntos, agendas y metas sobre ese miedo y sobre ese temor.
Hoy estamos frente a un pasaje bíblico que están dentro de las narrativas de la resurrección que hemos estado hablando de estos pasados domingos. Y que hemos dicho que en esos eventos de la resurrección están los discípulos, los seguidores de Jesús, viendo una serie de señales, teniendo una serie de experiencias, que por un momento están ciegos ante aquellas cosas que no pueden ver, que por otro momento están viendo parcialmente ese escenario y no están descubriendo y entendiendo cuál es el panorama amplio de lo que ha pasado con la vida de Jesús y con la historia de ellos. Y este relato que leemos en el día de hoy es una secuencia de esos pasajes bíblicos. Ya María Magdalena, como vimos la semana pasada, finalmente logra ver que Jesús está vivo, que Cristo ha resucitado, y logra hacer una conexión profunda con ese que le dio la vida al liberarla, pero que también está presente para darle continuidad a esa vida que le dio. Sin embargo, María se fue entusiasmada, alegre, contenta con las buenas noticias, donde los discípulos, y como suele pasar, como era mujer, nadie le creyó. Su palabra no tuvo absolutamente ningún efecto sobre sus compañeros y compañeras seguidoras y seguidores de Jesús. Por lo tanto, no nos sorprende ver que en el capítulo 20, lo que estamos leyendo de los versículos 19 en adelante, hay una comunidad de seguidores de Jesús que están asustados, que están llenos de miedo. Y dice el Evangelio de Juan, con la puerta bien cerrada. Y esa puerta está bien cerrada porque parece ser que las autoridades judías y que el imperio romano había logrado su propósito. ¿Y cuál es el propósito de los imperios? No solamente del tiempo de Jesús, sino los imperios de todos los tiempos. El propósito es lograr amedrentar, llenar de temor y de miedo, particularmente aquellos pensadores, aquellas voces que puedan ser voces vistas como amenazas y disidentes a los intereses del imperio. ¿Por qué usted cree que mataron a Jesús? ¿Por qué usted cree que lo crucificaron de la manera en que lo hicieron? No solamente porque había una agenda en el plan y el propósito de Dios que Jesús llegara a ese momento de su vida, sino que lo mataron por lo que decía, lo mataron por la forma en que vivía, lo mataron por las cosas que hablaba y la manera en que las hablaba, y lo mataron, según nos narran los evangelios, por el efecto que su palabra y su ministerio estaba teniendo en la vida de otra gente. Por eso también los líderes judíos tampoco querían que viviera. Por lo tanto, los discípulos están llenos de miedo, dice Juan, por temor a los judíos. Pero ese temor a los judíos era también temor a los romanos, porque los judíos y los romanos estaban muy bien casaditos, viviendo en un matrimonio, un maridaje que daba la oportunidad de que tuvieran beneficios y privilegios en esos vínculos y en esas relaciones. Esas cosas no se dan hoy en día, se daban solamente en los tiempos de Jesús. No hay maridajes entre la religión y la política hoy en día, ¿verdad? Ni en estos pasados años, ni en estos últimos 10 años y 15 y 20 años. Solamente en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, están llenos de temor y están llenos de inseguridad. Por miedo a perder la vida, por miedo a perder sus seguridades y certezas. Tenían miedo de vivir. Y eso es lo más terrible que el miedo puede hacer en nuestra vida, que tengamos miedo de vivir. De vivir. ¿Qué significa de vivir? De vivir la vida que habían recibido y conocido de Jesús. De vivir el Evangelio, la buena noticia que le había sido dada a través de Jesús. Por lo tanto, no se atrevían a hacer ni a hablar lo que Jesús hacía y decía. No se atrevían a darle continuidad a lo que Jesús había comenzado y estaban con la puerta bien cerrada, atemorizados por lo que les podía pasar. Pero el relato bíblico dice
que Jesús resucitado traspasa la puerta cerrada, traspasa las paredes y se coloca en medio de la comunidad. En otras palabras, que Jesús supera las barreras del miedo y del temor. Que Jesús supera las barreras de ese temor a los religiosos y también al Estado. Que Jesús supera todo aquello que de alguna manera estaba separando a estos seguidores de Jesús de la posibilidad de la vida que Él había hablado y había ofrecido, que era vida abundante. Jesús supera las barreras y se coloca al medio de esta comunidad de creyentes. Porque las revelaciones personales e individuales que Jesús había tenido no habían funcionado. Porque dice el relato que Juan en un momento vio y miró en el sepulcro, creyó, pero no dijo nada. Y dice que Pedro también vio que estaba vacío y que no había nada, pero Pedro tampoco dijo nada. María Magdalena vio, se encontró con el resucitado, lo dijo a sus discípulos, pero nadie le creyó. Por lo tanto, el asunto de revelarse a algún individuo en particular, hasta este momento en el Evangelio de Juan no ha funcionado. Por eso viene Jesús y se revela en la comunidad de creyentes. Para no tener que estar revelándose uno a uno, se reveló a todo el mundo de una vez. Y la comunidad de creyentes es el espacio siempre donde podemos descubrir al resucitado. Y la comunidad de creyentes siempre es el lugar donde se fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Y la comunidad de creyentes es el lugar donde podemos superar nuestros miedos, inseguridades y temores. Y por eso no ocurre en el aislamiento y en la soledad, sino ocurre en el lugar donde están reunidos y reunidas sus seguidores y seguidoras. Y entre otras cosas, ese es el valor que tiene la comunidad de creyentes, que nos da la oportunidad de poder reencontrarnos vez tras vez con el Cristo resucitado. Descubrir en medio de la experiencia de oración vez tras vez que Cristo sigue vivo y presente en medio de la historia. Descubrir y superar nuestros temores y nuestros miedos y entrar en una experiencia de confianza con Dios y de relación estimulante con nuestros hermanos y hermanas. Que mucho bien nos ha hecho las comunidades de creyentes para superar nuestros temores. Que mucho bien nos ha hecho la comunidad de creyentes para poder afrontar nuestros miedos y descubrir que más allá del miedo Dios tiene posibilidades grandes y maravillosas para nuestra vida. Que mucho bien me ha hecho la comunidad de creyentes el poder descubrir a ese resucitado en medio de la reunión de hombres y de mujeres imperfectos, pero dispuestos y dispuestas a recibir y descubrir la gracia y el amor del Señor. Por eso Jesús viene al medio de la comunidad, y en medio de la comunidad Jesús dice una palabra, que es una palabra sencilla y común de la vida diaria del pueblo judío, pero puesta en labios de Jesús y en el lugar donde la dice, cobra un significado totalmente nuevo. Jesús dice: paz a vosotros, el shalom. El shalom judío no es otra cosa que el deseo de bienestar pleno y completo a la vida de otro. Y por eso hasta el día de hoy el pueblo judío se saluda con el shalom, con ese deseo de paz. Sin embargo, cuando Jesús está diciendo paz a vosotros, Jesús lo está haciendo en medio de un contexto de temor y de inseguridad. Porque el Estado en esa relación con el pueblo judío había impuesto una pax augusta, una pax romana. ¿Y cuál es la paz augusta o la pax romana? Es la paz que el imperio pone de Roma por la fuerza y por la violencia. Es la paz que se impone donde se somete a todas las personas y se crea un estado de seguridad y de tranquilidad, pero que la realidad es que todo el mundo está asustado.
Nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a decir nada. Y esa es esa paz impuesta desde la fuerza del imperio. Pero Jesús no está diciendo ni refiriéndose a esa paz o a esa paz, sino que la propuesta de Jesús es una paz distinta y diferente. Es de la paz que Jesús en el mismo Evangelio de Juan le habló a sus discípulos cuando les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Y cuál es la diferencia de esa paz del Señor? La diferencia en primer lugar es que está fundamentada sobre el amor. Y dice Primera de Juan que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor y el miedo. Y la paz que Jesús ofrece y trae es consecuencia y resultado de su amor por la humanidad y su amor por sus discípulos y sus discípulas. En otras palabras, que Jesús trae una paz que nace desde el esfuerzo, desde la vida vivida siguiendo la voluntad de Dios, desde la vida entregada y recibiendo una autoridad que era reconocida a través de su caminar. Una paz que viene desde lo profundo del corazón. Y es una paz que de alguna manera afirma una certeza y una seguridad de la presencia y la compañía de Dios en medio de la historia. Por lo tanto, cuando Jesús dice paz a vosotros, de esa paz está hablando. Y está afirmando que Él es la garantía de esa paz, que Él es la garantía de ese bienestar, que su presencia precisamente garantiza y afirma que Dios está metido en la historia, que Dios está presente en medio del temor y la ansiedad y el miedo, y que Dios está presente para abrir y alumbrar un nuevo camino y nuevas posibilidades de vida. Bendito el nombre del Señor. Lo que me parece aún más interesante es que luego de decir eso, Jesús enseña las heridas de su cuerpo. El resucitado es el crucificado. Eso es importante lo que estoy diciendo. El resucitado es el crucificado. Esto no es un fantasma que está flotando por la habitación. Esto no es un espíritu que se ha parecido a los seguidores de Jesús. Esto no es un holograma. Esto no es una imitación. Este es el crucificado que ha resucitado. Y eso es lo que significa, hermanos y hermanas, que hay una vinculación entre el Jesús histórico y el Cristo resucitado. Que hay una continuidad entre el Jesús que padeció y el Cristo que ha vencido la muerte. Y que a la hora de nosotros reconocer y afirmar quién es Jesús, quién es Cristo, siempre tiene que estar dada esa combinación del Cristo crucificado, Cristo resucitado. Porque si queremos cortar esa combinación por la mitad y quedarnos solamente con el resucitado, porque ese es el victorioso, porque ese es el que ha triunfado, y quedarnos solamente en ese entendimiento de Cristo, tenemos el peligro de caer en el triunfalismo vacío y hueco. Y tenemos el peligro de caer en las teologías de la prosperidad. Y tenemos el peligro de caer en el evangelio light, en el evangelio suave, en el evangelio que solamente busca como meta principal el bienestar integral, personal, individual. Si solamente tomamos el Cristo resucitado. Pero cuando le sumamos el que tiene las heridas, hacemos el balance perfecto de realmente quién es Jesús. Porque si por otro lado solamente tomamos el de las heridas, pues entonces vivimos en el martirio, en el sufrimiento y en el masoquismo eterno. Las heridas están combinadas con el triunfo de la resurrección. Las dos cosas se han encontrado para revelarnos realmente quién es Cristo, el que vivió, el que padeció, el que murió, pero también el que resucitó y está a la diestra del Padre.
Padre. Y esa afirmación que parece tan sencilla le tomó años a la iglesia poder llegar a eso y afirmar eso acerca de la vida de Jesús. Por lo tanto, el que resucitó es el crucificado. Quiere decir que en esas marcas Cristo ha superado todo lo que le provoca miedo y ansiedad a sus discípulos. Quiere decir que en esas marcas Cristo ha superado el odio, la violencia, el dolor, la injusticia, la opresión, todo lo que tiene intimidado a sus discípulos y seguidores. Jesús lo ha vencido y le está mostrando allí en medio de esa comunidad que lo ha vencido, mostrando las marcas en su piel, pero mostrando esas marcas ya superadas por la vida, por la fuerza de la resurrección. Quiere decir que en la presencia de Cristo superamos y vencemos nuestros temores y nuestros miedos. Quiere decir que en la presencia de Cristo resucitado está la fuerza de la esperanza que hace posible que nosotros podamos entender y comprender que ninguna fuerza ni ningún poder se sujeta al poder de la resurrección de Jesucristo, que ninguna cosa vivida aquí en la tierra que pueda intimidarnos, que pueda separarnos, que pueda crear esa ruptura en nuestra vida, como lo hace el temor y la inseguridad, que ninguna cosa se puede parar ante el poder del resucitado, ante el poder del amor manifestado en Cristo. Y para acabar de completar la escena, Jesús le dice a sus discípulos: ese poder que está en mí, ese poder que ha hecho posible que yo enseñe mis marcas. Y en el Evangelio de Lucas, si había dudas, Jesús se comió con un pescadito también. Se sentó, comió con ellos para que el que tuviera duda que estaba realmente vivo, se le fueran las dudas. Jesús le dice: el poder que está en mí está también en ustedes. Bendito el nombre del Señor. El poder que ha operado en mí en contra de todo el sistema y toda la experiencia amarga de la cruz, ese poder también está en ustedes. Y este es el Pentecostés del Evangelio de Juan. Jesús sopla sobre ellos. Y ese soplo nos recuerda del libro de Génesis, cuando Dios sopla vida al primer ser humano. Quiere decir que Dios está soplando nueva vida sobre sus discípulos. Dios está soplando un nuevo momento sobre ellos. Dios está soplando nuevas fuerzas, está soplando nuevos criterios, nuevas capacidades, está soplando sobre ellos nueva creación. Y dándole a sus discípulos entonces la posibilidad que puedan darle continuidad a la historia. Porque eso es lo que hace el miedo, es una ruptura en la historia de nuestra vida. Una ruptura que nos cierra la posibilidad de que la vida continúa, de que hay otras posibilidades y caminos y senderos para nosotros. Pero fíjense que Jesús se mete en medio de esa ruptura del tiempo y crea un puente donde Él es su marca, su vida. La resurrección es el vínculo nuevo con el futuro, con el tiempo y con lo nuevo. Y esa nueva vida y ese nuevo aliento sopla Jesús sobre los huesos secos de la ansiedad, del miedo y del temor. Y como en el libro del profeta Ezequiel, los huesos viven, recuperan fuerza, movimiento, entusiasmo, ánimo. Y Jesús finalmente les recuerda a sus discípulos que el propósito de Él haber vencido es precisamente para enviarlos a ellos. ¿Y para enviarlos a qué? Fíjense que habla sobre el perdón del pecado. Jesús está enviando a sus discípulos
para poder contrarrestar el efecto de la muerte sobre la vida. Jesús está enviando a sus discípulos para poder servir de agentes de liberación, de restauración y de rescate de las garras de la muerte. Y les da el poder sobre aquello que mata y destruye, que en el lenguaje teológico y bíblico es el pecado. Y como Jesús vence el pecado en la cruz y en la resurrección, el poder y el espíritu que le da a sus discípulos es precisamente poder para vencer lo que nos mata, para vencer lo que nos destruye, para vencer lo que nos limita, para vencer lo que nos empequeñece, para vencer lo que daña nuestra imagen, para vencer lo que enferma nuestra mente y nuestro espíritu, para vencer aquello que nos esclaviza. En Cristo hemos recibido la fuerza para vencer sobre la muerte y sobre el pecado. Bendito el nombre del Señor. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, somos también enviados y enviadas a vencer y a trabajar desde la fuerza de la resurrección en contra de todo aquello que destruye y mata la dignidad y las posibilidades de la vida abundante. Recuerda que el mismo Evangelio de Juan dice que el que ha venido a robar, a matar y a destruir no se llama Jesús. El texto le dice Satanás y el diablo. Quiere decir que los enviados de Cristo entonces están para construir, para reconciliar, para unir, para libertar y para dar vida. Y esa es la nueva marca de la iglesia. Y esa es la nueva marca del pueblo de Dios. Y esa es la marca de la comunidad de resucitados. Permita el Señor que podamos vivir con esta conciencia. Lo que Jesús hizo con sus discípulos fue cambiarle su percepción sobre la realidad. Los discípulos estaban intimidados porque entendían que el imperio, que la religión y que los líderes eran más poderosos que ellos. Pero Jesús les hace ver que el poder real para la vida estaba en ellos. Y cambia su percepción de toda la realidad. Y por eso en el libro de los Hechos les dice a los líderes religiosos: es mejor obedecer antes a Dios